Mitocondria. Posee una membrana externa que contiene un 60% de proteínas y un 40% de lípidos. Este es más semejante al retículo endoplasmático. La proteína llamada purina forma grandes canales acuosos que permiten la permeabilidad del agua, iones y sacarosa. También tiene una membrana interna que cuenta con un 80% de proteínas y 20% de lípidos. Presenta imaginaciones llamadas crestas. Estas no llegan de extremo a extremo de la mitocondria. Pueden variar en formas como transversales, curvas, longitudinales y tubulares. La membrana interna tiene un alto contenido en cardiolipina que la hace impermeable a iones y sacarosa. Posee muchas proteínas, entre las que se encuentran el complejo para la inserción de proteínas sintetizadas en el citosol o en la matriz. También cuenta con un espacio perimitocondrial que está entre ambas membranas ya mencionadas. Se encuentra la enzima adenilato quinasa que fosforila el AMP en ADP a partir de ATP. Y por último, en la matriz mitocondrial, que es el espacio interno de la mitocondria, en donde podemos encontrar estructuras como ribosomas, que son menores a los del citosol, y estos sintetizan algunas proteínas de la mitocondria. También podemos encontrar ADN, que es doble helicoide, no unido a proteínas, y no forma cromosomas, sino una única cadena en la que la mayoría de los organismos tiene disposición circular, como el ADN bacteriano. Y también encontramos gránulos densos, constituidos por cationes divalentes, principalmente por calcio iónico, y son abundantes en células transportadoras de iones y agua. También podemos encontrar ATP sintetasa, que ayuda a la fosforilación oxidativa. Las funciones de la mitocondria son diversas. Una de ellas es producir energía. Las moléculas más simples de la nutrición se envían a las mitocondrias para ser procesadas y crear moléculas cargadas que son combinadas con oxígeno para producir ATP. Este proceso es conocido con el nombre de fosforilación oxidativa. La mitocondria ayuda a la célula a mantener la concentración adecuada de iones de calcio dentro de los compartimientos de la célula. Las mitocondrias también ayudan a constituir ciertas partes de la sangre y de las hormonas, como la testosterona y el estrógeno. Las mitocondrias de las células del hígado tienen enzimas que desintoxican el amoníaco. También tienen un papel importante en la apoptosis o muerte celular programada. Hay estructuras internas en la mitocondria. Comenzaré con la membrana externa. Es porosa y es una membrana permeable. También hay un espacio intermembranal que está entre la membrana interna y externa. Después vienen las crestas mitocondriales, que son invaginaciones que están dentro de la matriz mitocondrial y estas provienen de la membrana interna. La membrana interna tiene complejos enzimáticos involucrados en el proceso conocido como la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones forma parte de la respiración celular. En la mitocondria también encontramos una matriz. La matriz es la encargada de producir las proteínas de la mitocondria. En esta podemos encontrar ADN mitocondrial, mitorribosomas y ARN mitocondrial. Membrana externa. Es permeable en agua, iones y sacarosa. El 40% está constituida por lípidos, como el colesterol, fosfatidilcolina, fosfatidiletalanina,
un poco de fosfatidil-inositol y difosfatidilglicerol. También hay proteínas, que es el 60% de su constitución, entre las cuales encontramos transportadoras de electrones, enzimas que oxidan monoaminas de aldehídos, enzimas que intervienen en la degradación oxidativa de lípidos y una proteína llamada porina. Esta proteína forma canales acuosos que permiten el paso a moléculas menores de 10 kilodaltons. Membrana interna. Está constituida en 80% por proteínas y 20% de lípidos. En la membrana interna no hay colesterol. Contiene fosfatidilglicerol y cardiolipina. Esto da la impermeabilidad a los iones y sacarosa. Hay enzimas de oxidación de ácidos grasos, transferasas y todos los componentes de la cadena transportadora de electrones y enzima ATP sintetasa. El ATP sintetasa hace la fosforilización oxidativa. Funciones de la doble bicapa lipídica. La membrana externa tiene porinas. Son proteínas que forman poros no específicos y permiten la entrada y salida de moléculas mayores a 10 kilodaltons. La membrana interna tiene el 75% de proteína en peso de la mitocondria. Solo son permeables en dióxido de carbono, oxígeno y agua, para permitir el paso de metabolitos como ATP, ADP, piruvato, iones calcio y fosfato. En el proceso citoplásmico de la glucólisis se produce NAD. Los equivalentes reductores deben entrar a la mitocondria para ser utilizados en la cadena de transporte de electrones por oxidación aerobia. Los metabolitos mitocondriales como el oxalacetato y el acetil-CoA son precursores de la biosíntesis mitocondrial de la glucosa y ácidos grasos. División mitocondrial. Existen pruebas que las mitocondrias se reproducen antes de la mitosis para responder al aumento de las necesidades metabólicas de la célula y para sustituir a las mitocondrias viejas, cuya vida media es de 10 horas. En 1963 se demostró que las mitocondrias se pueden reproducir mediante un experimento que consistió en marcar a las mitocondrias con colina radioactiva. Después esta fue suprimida y dejó manchas en las mitocondrias. Estas, al dividirse, pasaban a su descendencia la mitad de las manchas que tenían. Las mitocondrias tienen 3 mecanismos de división, los cuales son bipartición, estrangulación y gemación. La reproducción de las mitocondrias es similar a la de las bacterias, en donde en protozoarios actúa la proteína FTSZ y en las eucariontes la adenina es la proteína que interviene en la división de la mitocondria. La replicación del ADN mitocondrial no queda limitada a la fase S. Esta se da a lo largo de todo el ciclo celular y varía según la necesidad de incorporación de proteínas a la mitocondria. Las proteínas son ancladas al complejo TOM de la membrana externa por el péptido señal amino terminal. El proceso requiere de la hidrólisis del ATP para la liberación de las HSTP citosólicas que acompañan a las proteínas. Si las proteínas van a formar parte de dicha membrana, el proceso está terminado. Si las proteínas van a la matriz mitocondrial, se unen al complejo TIM23 del complejo TIM
que se abre permitiendo la transposición a la matriz. Esto se realiza a favor de gradiente de concentración de protones producidos por la cadena de transporte de electrones. Para configurar las proteínas transferidas, se unen a proteínas HSP70 mitocondriales, cuya liberación posterior también requiere de la hidrólisis del ATP. Algunas de las proteínas que han penetrado en la matriz mitocondrial o que sean sintetizadas en dicha matriz quedan ancladas a la membrana mitocondrial interna o se localizan en el espacio perimitocondrial. Estas proteínas poseen otro péptido señal que se ancla a la membrana mitocondrial interna. Dicho péptido es amino terminal en las proteínas sintetizadas por la propia mitocondria y queda situado detrás del primer péptido señal en las proteínas importadas. Algunas proteínas que van a quedar ancladas a la membrana mitocondrial interna no penetran la matriz, pues este paso es frenado por las TIM23, quedando la proteína insertada por su segundo péptido señal en la membrana interna. Otras proteínas sintetizadas en el citosol presentan varios péptidos y penetran por el TOM hasta que el TIM22, componente del TIM, las inserta en la membrana interna, ancladas por sus diversos péptidos señales de la célula.